Por favor, empezamos nuevamente. Reiniciamos, retomamos la clase. Quisiera saber si ya todos están listos. ¿Están ahí? Ingeniero. Ya. Listo. Bien, les voy a compartir de igual manera la pantalla, ¿ya? Ahí sí se observa. Sí, sí se observa. A ver. Ya. Bien, en esa parte ya lo revisamos, ¿sí? Este cuadro también, sí, es importante revisarlo. El sistema de transporte nos dice que introduce conceptos referidos a su composición, su clasificación, tecnología, es decir, medio o modo, y su finalidad para satisfacer necesidades humanas de movilidad. Ya, a ver, pero vamos a irlo dando lectura de este cuadro sinóptico, mapa conceptual. Parte de la actividad humana, ¿sí? Parte de la actividad humana, si me siguen ahí con un cursor, parte de la actividad humana y produce lo que son necesidades socioculturales, necesidades políticas, necesidades económicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que generan este tipo de necesidades? Generan una demanda, es decir, una demanda de pasajeros o una demanda en general. ¿Y cómo se mide esta demanda? En pasajeros, ¿sí? O personas. Sí, me están siguiendo ahí donde ponerles, sí. A ver, para irles subrayando y que ustedes puedan irme siguiendo ahí. Ya. Ahí sí creo que se puede observar. Entonces, les explicaba. Estas actividades humanas se producen bajo necesidades. Estas necesidades pueden ser socioculturales, políticas, económicas, de cualquier índole, ¿no? Y básicamente son las necesidades que tenemos de movilizarnos, ¿sí? A cumplir diferentes actividades. Entonces, esto requiere o genera como tal una demanda. Esta demanda está en función de pasajeros o personas, que es lo mismo, y carga. Es decir, bueno, aquí vendrá en tonelajes, kilogramos, en unidad de medida que sea. ¿Sí? Pero básicamente entonces hablamos de demanda de pasajeros y demanda de carga o de mercancías. ¿Sí? En el caso de nosotros vamos a hacer referencia únicamente a la demanda de pasajeros. De acuerdo a las necesidades que tengamos en una ciudad, va a haber demanda, mayor o menor demanda de pasajeros. Entonces, esto genera esta demanda y esta demanda requiere de transporte, ¿sí? Entonces, como esta demanda requiere de transporte, va a requerir de un sistema de transporte, ¿sí? Es decir, este sistema de transporte va a proveer o va a satisfacer esta demanda que tenemos, ¿sí? Es por ello que ya acá en el sistema de transporte, bueno, antes acá, en la determinación del dimensionamiento, aquí en la determinación del dimensionamiento, que le estoy subrayando, requiere de una planta fija, una infraestructura, una planta de vehículo, es decir, una planta móvil, perdón, es decir, los vehículos y los subsistemas de control y operación, que básicamente es lo que ya revisamos, es decir, la planta fija, toda la infraestructura como tal, ¿sí? Que son las redes o terminales. La planta móvil, es decir, los vehículos. Tenemos los vehículos y contenedores. En este caso, vehículos, aquí podríamos hacer referencia a vehículos motorizados, no motorizados, y los contenedores que ya son netamente para el tema de la carga, ¿sí? Y los subsistemas de control, que comprenden señalamiento y comunicación, es decir, señalización, aquí en este caso la horizontal o la vertical,
o los sistemas de control que requiere la parte de operación ya, es decir, la orientación de una vía y las indicaciones que deben tener de restricciones, de detenerse, de avanzar, todo lo que tenemos en cuanto a la parte de control dentro ya de la operación del transporte, ¿sí? Entonces, esto estará en función, como les dije, del sistema de transporte, que es parte de, como les dije, la planta fija, la planta móvil y el sistema de control, ¿sí? Entonces, este sistema de transporte se desarrolla en medio terrestre, medio aéreo y medio acuático, que son los tres ejes fundamentales, los tres modos de transporte fundamentales. Dentro del terrestre, obviamente, va a estar el transporte vial y el transporte ferroviario. En nuestro caso, vamos a hacer nuestro principal punto de estudio va a ser el transporte vial, ¿sí? Que requiere básicamente lo que son carreteras, calles, autopistas, puentes a nivel, puentes a desnivel, túneles, todo lo que requiere el transporte terrestre, ¿sí? Bueno, aquí también el transporte ferroviario básicamente requiere ferrocarriles. El transporte aéreo requiere básicamente lo que es el tema de aeropuertos para despegar y pues, despegar y se me fue la palabra. Sí, es el tema de aeropuertos, porque ya en el tema de más infraestructura casi que no requiere, ¿sí? Únicamente necesita el tema de aeropuertos, es decir, de una autopista. En el medio acuático, que es básicamente por agua, ¿sí? Y requiere puertos y vías navegables, es decir, los puertos donde van a llegar, ¿sí? Su punto de origen, su punto de destino, y las vías navegables, es decir, bueno, aquí, si es dentro del transporte fluvial, tomemos en cuenta que algunos ríos no son navegables, algunos ríos no tienen el calado necesario para que ciertos o barcos puedan eh, movilizarse, ¿sí? Entonces, esto es básicamente es un cuadro, podríamos decirlo, resumen, ¿sí? En donde resume lo que hemos ya revisado, ¿sí? Que todo parte de las actividades humanas, de las necesidades que se generan por la actividad como tal de las personas. Esto genera una demanda, en este caso de personas, de mayor o menor proporción, ¿sí? Eh, el sistema de transporte pretende satisfacer esta demanda, ¿sí? ¿Cómo pretende satisfacer? Por medio de la infraestructura, en este caso, estructura o la planta fija, es decir, la infraestructura, redes, terminales, ¿sí? Una planta móvil, es decir, los vehículos, el sistema de control, es decir, todo el tema de control, toda la señalización o los elementos de control para su operación y cómo se puede satisfacer esta demanda. Ya tenemos lo que es la parte de infraestructura, ahora elegir el modo de transporte, en este caso es el modo de transporte terrestre, aéreo o marítimo, ¿sí? Es básicamente en eso se resume todo este cuadro que hemos revisado y lo que hasta hoy hemos revisado. No sé si queda claro ese cuadro. No sé si tienen dudas, díganme. Tal vez en el cuadro ustedes miran flechas y flechas por todas partes, pero para eso estamos acá, para que ustedes puedan entenderlo y comprenderlo como tal, este sistema de transporte. Sí, sí está claro, chicos. No dicen nomás. Esperemos que sí. Y vamos a tratar de avanzar, ya no nos queda de hecho mucho tiempo. Otra parte fundamental también es el objetivo principal del transporte. Sí, es algo, de hecho, de lo que deberíamos haber partido. ¿Cuál es el objetivo principal del transporte o los objetivos? Sí, nos dice que el objetivo principal del transporte es proporcionar acceso eficiente a varias actividades que satisfacen las necesidades humanas, ¿sí?
Como ya miramos, tenemos diferentes tipos de necesidades sociales, económicas, políticas, de diferente índole. Entonces, el objetivo principal del transporte es proporcionar acceso eficiente a estas sin número de actividades, ¿sí? Satisfacer estas necesidades de transporte de manera eficiente, ¿sí? Acomodar las necesidades de movilidad, es decir, como les dije, todos tenemos o requerimos movilizarnos. Todos en alguna parte, al menos de nuestro día, vamos a necesitar movilizarnos. Entonces, tenemos que acoplar estas necesidades de movilidad. Es decir, si yo quiero irme en vehículo particular, si yo quiero irme en transporte público, si yo quiero irme en transporte no motorizado, una bicicleta, entonces todo esto debe estar distribuido equitativamente, es decir, el ciudadano es quien elige la modalidad de transporte que desea realizar. Y obviamente estas modalidades deben estar eh, en función de manera de cumplirse o de satisfacer la necesidad de manera eficiente, ¿sí? De hecho, las preguntas no tan fáciles son movilidad de quién, para qué propósito, con qué medios, a qué costo, quién debe hacer la planificación y cómo. Entonces, estas preguntas vayámonos respondiendo este momento, ¿sí? Y eh, cada uno de ustedes pueda ir respondiendo a estas preguntas. Por ejemplo, movilidad de quién. ¿De quién vamos a movilizar? ¿A quién pretendemos movilizar? A ver, entonces, En caso de, si es en caso de transporte público a las personas y en caso de transporte de carga a los productos que se van a llevar. ya, perfecto. Mejor hagámoslo rapidito, no creo que les lleven más de 10 minutos, ya un pequeño taller, donde se respondan estas preguntas. ¿Sí? Movilidad de quién, para qué propósito, con qué medios, a qué costo y quién debe hacer la planificación, cómo. Y pueden hacerlo ahí en una hojita, en un computador, donde ustedes puedan tenerlo. Está bien, unos 10 minutos y luego preguntamos a sí mismo al azar a 3, 4 compañeros. Ahí están las preguntas. Ingeniero,
Y dígame. Por favor, ¿me puede repetir lo que tenemos que hacer? Es que llegó justo mi hijo y me paré rapidito a verlo y ya cuando regresé ya había dicho lo que hay que hacer. No escuché. Ya. Tienen que responderse estas preguntas. ¿Movilidad de quién? ¿Para qué propósito? ¿Con qué medios? ¿A qué costo? ¿Quién debe hacer la planificación? ¿Y cómo? Preguntas pueden hacerlo en un computador o en un cuaderno. Unos 10 minutos les dije para que podamos explicar, preguntar a 4 o 5 compañeros. Y ya eso. Listo, gracias. Ingeniero, ingeniero, haga el favor, comparte la pantalla. Ah, ya, ya. Ya no sé. Ya listo.
Ingeniero, ¿Sí? las preguntas de las diapositivas que hemos visto hasta esta de ahorita, ¿es correcto? A ver. No le entendí muy bien. ¿Puede explicarme nuevamente? Las preguntas de diapositivas que está ahí, ahí pone como taller, se las responde en base a las otras diapositivas que nos han mostrado en esta clase. Sí, o sea, es un tema tal vez en secuencia, pero no necesariamente van a encontrar las respuestas en diapositivas anteriores, sino más que todo es... Criterio propio. Ujú. Claro, y obviamente de lo que hemos hablado, es algo relacionado. Ingeniero, Dígame. hay que enviarle, por ejemplo, si se la hace aquí en una hoja de cuaderno, hay que enviarle la evidencia, la foto. Sí, ya les estoy creando una plataforma para que ustedes puedan seguir. Ah, ya listo. Gracias. Ya. Yo creo que ya está, ¿verdad? Ya, yo creo que ya deberían haber culminado, ¿verdad? Debemos de avanzar, sí. Nos queda por ahí unas pocas diapositivas nada más para revisar. A ver, vamos a avanzar. ¿Quién no ha participado? Néstor, señor Néstor Lucas, ¿está presente? Sí, profesor. Ya, a ver, señor Néstor Lucas. No le veo. ¿Puede darme contestación a las preguntas ahí planteadas? ¿Cuáles sus respuestas? Sí, profesor, lo que pasa es que está en el trabajo un poquito ocupado y ¿Cuántas avanzó, Fer? eh, bueno, ahorita sí estoy, o sea, recién me puedo conectar bien. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿No tiene ninguna pregunta? No, profesor. Alexander Ubiño. Sí, ingeniero. A ver, le escucho, señor Alexander. Ya, la primera pregunta, movilidad de quién. Eso va a depender si se va a enviar un encargo o una persona requiere movilizarse de una ciudad a otra. ¿Ya? Ya. Continúa, ¿no? Sí, ¿para qué propósito?
¿Para qué propósito? Con el propósito de que una persona requiere movilizarse o una persona no puede transferir el encargo del mismo personal, lo envía por encomiendas. No sé si estoy bien. Ya, eso en el caso del transporte de carga. Entonces, en el caso del transporte de pasajeros o de personas. ¿Para qué propósito? Ujú. Por eso, para la movilización de una persona a otra ciudad, con el propósito de que para llegar más rápido, no, diría yo. Sí, sobre todo con el propósito de cumplir o satisfacer su necesidad o su Su requerimiento. necesidad, exactamente. Ya, ¿con qué medios? ¿Con qué medio? Con medios de transporte terrestre. Puede ser buses, colectivos, taxis, Ya, perfecto. etcétera. ¿A qué costo? Eso va a depender de qué lugar a qué lugar se quiere transportar la persona, trasladar. Eso va a depender mucho. Listo. ¿Quién debe hacer la planificación y cómo? La planificación tiene que hacerlo el encargado, ¿no? Que va a trasladar esa persona o un encargado, un especialista del tema ya. Ya, ¿cómo sería esa planificación? O sea, supongamos, usted se quiere trasladar de Guayaquil a la ciudad de Quito. Ya, Yo tengo que planificar las rutas más cortas y más seguras. ya, no, está bien. Gracias, señor Alexander. Mariuxi Chacón. Mariuxi. Profe, dígame. De igual manera, las mismas preguntas, las respuestas. ¿Cuáles fueron sus respuestas en cuanto a esas preguntas planteadas? Bueno, lo que es mi punto de vista, lo que es de movilidad aquí, si es en caso de transporte público, serían los pasajeros, y si es en caso de una carga, mercancías o productos. Ya, muy bien. Siga. ¿Ya? Con el propósito de hacer llegar a las personas o algún producto a sus lugares, a su destino específico. ¿Con qué medios? Como si vemos que, por ejemplo, transporte terrestre, aéreo, fluvial. Ya. Ya. Y el costo depende, que es verdad, depende de qué lugar vaya a trasladar la persona o alguna carga. Ya, muy bien. Ahí lo que se me confunde. Falta la última. A la última, una estaba haciendo. Ya, y la última, somos nosotros los que nos encargamos de las actividades de las empresas. ¿Quién debe hacer la planificación? O sea, Ajá, la planificación. ¿quiénes serían en ese caso? ¿Los usuarios? Nosotros, pues, no, la planificación haría y las actividades, los encargados del flujo, como vimos en antes, y todo eso, o sea, nosotros, Exacto. los encargados logísticos. Ya, listo, perfecto. ¿Alguien levantó la mano? Sí, en esa última pregunta también podría ser válido decir que quién debe la planificación y cómo es el encargado de hacer la gestión de rutas y planificación de ideas de acción para brindar buena satisfacción al usuario. Ya, perfecto. Sí, ya vendrían, la mayoría de departamentos, direcciones de movilidad se llaman técnicos en transporte. ¿Sí? En la mayoría. Ya, ¿alguien más levantaba la mano? Si alguien más quería aportar. Sí, yo, Luis Cortés. Ya, a ver, dígame.
Sí, yo quería acotar algo, ¿no? En lo que refiere a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la movilidad de quién, no? Primero hay que establecer, ¿no? En qué ámbito uno se está desenvolviendo. Puede ser el ámbito de distribución de mercadería, ¿no? Entonces, en función de eso, el propósito es llegar a los clientes con la mercadería completa y a tiempo. ¿En qué medios, no? Estamos, digamos, hablando de un transporte terrestre y de las rutas en las cuales sean las más acordes para llegar a tiempo. Al costo, pues dependiendo los valores pactados que se tenga a veces entre compañías que venden la mercadería y el operador logístico o en este caso las compañías que generan los couriers. Ya. Quién hace la planificación y cómo, pues el encargado, en este caso puede ser un jefe de logística, un analista de logística, los que nosotros que nos estamos especializando en la rama. Y pues también puede ser el encargado del flujo de logística dentro de la cadena de abastecimiento de la compañía. Perfecto. Sí. Está muy bien, sí, está muy bien. Tal vez lo único, encaminarlos más al sector o al ámbito del transporte público, sobre todo el transporte terrestre, ¿sí? El ámbito de la logística sí es un campo que tal vez está dentro del transporte terrestre, pero de alguna manera necesita, llamémoslo un apartado, o sea, es algo que se centra en lo que es el transporte de mercancías, de productos. Sí, sí, está bien. Bien, entonces vamos tratando de avanzar. Sí, algo más de aquí nos hacía mención a que los factores incluyen, son varios. Entre ellos, bueno, teníamos las innovaciones tecnológicas, intereses privados y políticas gubernamentales. Sobre todo el tema de la tecnología, la innovación tecnológica, es algo que va a influir, ayudar en muchos de los casos, o en algunos casos se presenta tal vez como tal vez una desventaja, pero en su mayoría los avances o los avances tecnológicos dan un beneficio o influyen directamente. Sí, por ejemplo, un aspecto positivo es que tal vez ya no necesita una persona que esté eh, a cargo de cobrar el pasaje, es decir, el operador. ¿Sí? Ese sería un aspecto positivo, pero ya en el otro aspecto reduciría una plaza de empleo. Entonces, asimismo tiene sus ventajas y tal vez puede tener sus no tan favorables desde otro punto de vista, ¿no? Asimismo, esos avances permiten, por ejemplo, identificar la ubicación exacta del vehículo, ¿sí? Ya se tiene fijado tal vez cuál es el recorrido que va a realizar y si en alguna parte se salió de ese recorrido, ¿sí? Si excede, por ejemplo, los rangos de velocidad permitidos, si va con las puertas abiertas, si tal vez el conductor va sin cinturón de seguridad. Sí, entonces estos avances nos permiten aquello, ¿no? Y obviamente también hay, bueno, intereses privados o políticas gubernamentales que nunca vamos a estar exentos de aquello, ¿sí? Eso, bueno, es otro tema otro tema en cuestión, no vamos a profundizar en ello y nos vamos a centrar únicamente en lo que nos compete. También tenemos los elementos que interactúan en el flujo del tránsito, ¿sí? Los elementos o elementos básicos que interactúan entre sí. Entre ellos tenemos el usuario, el vehículo, la vialidad, los dispositivos de control y el medio ambiente. Entonces, estos serán los elementos básicos para que interactúen los flujos del tránsito. El usuario ya sabemos que puede ser el conductor, peatón, ciclista, pasajero, ¿sí? Él será el considerado usuario. El vehículo obviamente puede ser vehículo privado o vehículo público y dentro de este vehículo podemos encontrar un sinnúmero de tipos de vehículos, ¿sí? La vialidad, que van a ser calles, carreteras, autopistas, todo lo que incurre la infraestructura vial.
Los dispositivos de control, que serían las marcas, señales, semáforos, los agentes de tránsito estarían también aquí en estos dispositivos, que son necesarios para regularizar, orientar el normal comportamiento, en este caso del conductor o del peatón. Y el medio ambiente en general, si toda la parte que engloba, en este caso, a la infraestructura vial o que interfiere de manera directa o de manera indirecta. También quería mostrarles aquí lo que es la pirámide de jerarquía de movilidad urbana. Es decir, ¿cuál tiene mayor preferencia en relación a otro medio, en este caso, otro sistema de transporte sobre todo? Y ahí podemos apreciar que en primer lugar, a quien se debe dar mayor preferencia están los peatones. Luego siguen los ciclistas. Luego, bueno, tenemos bicicletas utilitarias que, bueno, básicamente vienen a ser bicicletas tal vez de uso público o de algún tipo también de llamémoslo comercio, ¿sí? Que también estarían dentro del perfil de ciclistas, ¿no? Luego tenemos lo que es el transporte público, masivo y colectivo. Es decir, ¿cuál es el transporte público masivo? Hablaremos de la metrovía, del metro, metrovía, ¿sí? Que son transportes que abarcan mayor cantidad de pasajeros. Y el transporte colectivo como tal, los vehículos de transporte público urbano. ¿Sí? Ahí también podríamos hacer mención, que estaría ahí lo que es, por ejemplo, la aerovía o los que son transportados por medio de un cable. Sí, luego tenemos el transporte de taxi o comercial y el transporte de carga. Sí, el transporte de carga también está considerado dentro de esta pirámide, pero no como la principal prioridad, pero sí radica ya luego del peatón, luego del ciclista, luego del transporte público, está lo que es el transporte de carga. Por cuanto todos los negocios, las actividades están ligados a requerir materiales, insumos que sean necesarios para la fabricación de algún producto o simplemente para generar lo que es el comercio, es decir, expender sus productos, ¿sí? Y el transporte comercial o taxi también como una de las modalidades o alternativas de transporte dentro de una ciudad, ¿sí? Y luego tenemos el vehículo compartido que, bueno, ahora puede tomar mayor énfasis este tipo de modalidad, considerando las condiciones, ¿no? Pero dentro de este vehículo compartido es una subclasificación, al igual que los ciclistas y las bicicletas utilitarias. Se podría constituir dentro de un mismo, dentro de un mismo tipo, ¿sí? Igual que los vehículos, carros y motos, que son la última parte dentro de la jerarquía, el último aspecto que se debe dar prioridad, ¿sí? Entonces, esta pirámide de jerarquía modal nos permite a nosotros como planificadores del transporte saber a quién debo dar yo mayor preferencia, ¿sí? O privilegio dentro de la planificación del transporte público. Es decir, dentro de la distribución del espacio público. Si ustedes en una ciudad miran cómo está distribuido el espacio público, ¿cuánto espacio se le da al peatón? ¿Cuánto espacio se le da al ciclista? ¿Cuánto espacio se le da al transporte público? ¿Cuánto espacio se le da al transporte comercial? ¿Y cuánto espacio se le da al transporte particular? ¿Sí? Y nosotros podemos apreciar a primera vista que esto es al revés. ¿Sí? La pirámide ha funcionado hasta ahora en muchas localidades en sentido contrario. Primero está el vehículo particular, luego el transporte de carga, el transporte comercial, y al final está el peatón, ¿sí? Cuando debería ser en sentido contrario, ¿sí? Primero darle preferencia al peatón, ¿sí? Como el principal usuario vulnerable, de hecho,
¿sí? Vulnerable porque el peatón no está a bordo de una unidad que de alguna manera tenga protección. Entonces, ahí viene la importancia, darle el lugar o el espacio adecuado al peatón para que pueda movilizarse, ¿sí? Y de hecho aquí, si ustedes miran aquí, más prioridad de inversión y equidad, y aquí es de menos prioridad. Aquí igual, menos costo pasajero por kilómetro transportado, y aquí va a generar mayor costo. Ya en una relación, por ejemplo, en una relación un poco más fondo, ¿cuál es en este caso el costo que genera? Un peatón no genera o no tiene en este caso un costo. Es como decirles, caminar no cuesta nada, ¿sí? Caminar no cuesta nada, ¿sí? A diferencia de ya usar un vehículo particular o un transporte público o un comercial, ya genera, si cada kilómetro, porque la tarifa está en el transporte comercial, por ejemplo, en base a cada kilómetro, está la tarifa, y en transporte particular igual, es decir, usted en su vehículo particular, en su vehículo propio, mientras más recorra, tal vez posiblemente más va a tener desgaste de combustible, neumáticos y de vehículo en general. Entonces, esto que quede claro, ¿no? ¿Cuál es la pirámide de jerarquía? Primero van a estar los peatones como principales actores vulnerables, de hecho, y preferencia ante todo, luego los ciclistas, luego el transporte público, luego el transporte de carga y finalmente el transporte particular, lo que son los autos y motos, ¿sí? Ese es el orden en que se debe dar prioridad, ¿sí? De hecho, esa es la visión hacia una nueva cultura de movilidad urbana, ¿sí? Entendiéndose como la movilidad urbana un instrumento de política pública eficaz en la eliminación de desigualdades sociales y para alcanzar la sustentabilidad de las ciudades, ¿sí? Entonces, por medio de la movilidad urbana nos habla que es un instrumento de política pública. Es decir, nosotros podemos implementar políticas públicas en donde nos ayuden a minimizar el uso irracional del transporte particular, ¿sí? Es algo similar a lo que miramos en las dos imágenes, ¿sí? Donde en la imagen de la izquierda miramos vehículos o diferentes números de carriles de una autopista, es decir, destinado únicamente para el vehículo particular. Aquí no hay espacio para un peatón, mucho menos para un ciclista, tal vez para el transporte público sí, pero no hay esa visión o eso es lo que se pretende, cambiar la política pública a esto, a espacios públicos, a zonas mucho más peatonales en donde de hecho se pueda generar mayor comercio, ¿sí? Esa es la visión, ¿sí? Que se debe tener. Elementos a considerar en el estudio de la movilidad. Bueno, esto de igual manera ya lo revisamos en gran parte, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades de desplazamiento? Son visitar amistades, trabajar, hacer compras, estudiar, visitar a la familia. Son un sinnúmero de actividades que todos en alguna parte los realizamos. Entonces, ¿cuáles son los medios de desplazamiento? Son a pie, bicicleta, moto, vehículo liviano, comercial o particular, perdón, vehículo comercial, transporte público, ahí viene el colectivo, el masivo, y puede estar también el transporte aéreo, ¿sí? Entonces, esos son los medios de desplazamiento. ¿Cuáles son los recursos? Pues el espacio, el tiempo, recursos económicos y financieros, la energía y otros insumos tecnológicos. De acuerdo a cada modalidad, va a requerir en este caso de diferentes tipos de recursos, ¿sí? Como les dije, como el espacio, como el tiempo, o recursos financieros, es decir, cuál es la tarifa en relación a uno u otro modo de transporte. Y va a tener, bueno, consecuencias positivas y consecuencias negativas. Dentro de las consecuencias positivas, la calidad de vida la calidad de vida, la eficiencia, mejorar el consumo, las comunicaciones y relaciones de entornos, espacios urbanos, accesibilidad de servicios y espacios urbanos. Y entre las consecuencias negativas está la contaminación medioambiental, ¿sí? Ya sea acústica también,
congestión de tráfico, ineficiencia, problemas sociales y económicos, es decir, la inequidad que existe. A ver, ¿qué más? Esta parte, estas dos últimas diapositivas, hace referencia también a lo que es la movilidad sustentable. Ir rompiendo de alguna manera estos paradigmas, el paradigma de la capacidad, el paradigma de la movilidad y el paradigma de la accesibilidad. Como paradigma de la capacidad, ¿cuál es lo que se percibía antes, ¿no? Y ahora esa es la nueva visión que se pretende alcanzar. Mientras más oferta vial, mejor, en este caso, mejor se desarrolla una ciudad, pues eso es lo que se pensaba, que mientras yo más vías creo, más espacios para el vehículo creo, mejor se va a mover una ciudad. Eso es la idea que se tenía. Entonces, ese es el paradigma que hay que romper, porque ¿qué es lo que pasa? Si damos más vías, créanme que estamos incentivando a que más personas compren el vehículo particular. Entonces, ¿qué genera eso? Que más personas se movilicen en vehículo particular, que haya más ocupación del espacio público y que haya menos usuarios, de hecho, dentro de estos propios vehículos. Entonces, ¿esto qué genera? Más congestión. En cuanto al paradigma de la movilidad, más transporte público, es decir, generar o dar prioridad más al transporte público, es decir, dentro del espacio, darle más, si es necesario, darle más carriles exclusivos al transporte público, ¿sí? Porque por sí solo no siempre una persona reduce el auto. Es fácil tal vez decirle, vamos a restringir el uso del vehículo de tal a tal hora o de tal día de la semana, ¿sí? Y sin darle alternativas, es decir, sin darle una alternativa que le facilite movilizarse al usuario o a la persona. Porque ¿qué pasa? Si una persona no tiene alternativas y si está en la posibilidad, se compra otro vehículo, ¿sí? De mayor o menor, en este caso, gama o precio. Entonces, genera, de hecho, más problemas, ¿sí? Y el paradigma de la accesibilidad, que es básicamente lo que es la gestión de la movilidad, lo que es la accesibilidad y movilidad de personas y reivindicación del espacio público. Creo que de hecho no se puede apreciar muy bien en la imagen. Básicamente es la reivindicación del espacio público, hace referencia a que ir cambiando lo que se tenía, en este caso, una vía, ¿sí? Que miramos aquí, por ejemplo, donde tenemos 5 o 6 carriles. Entonces, cambiar esa perspectiva, a darle espacio al vehículo no motorizado, darle espacio al transporte público, darle espacio al peatón. Entonces, esa es una de los propósitos del transporte o de la gestión de la movilidad, ir cambiando este paradigma de la accesibilidad, y eso es en cuanto a la distribución del espacio público, ¿sí? Y finalmente, bueno, es una imagen de Curitiba, ¿sí? De lo que más, haciendo un poco, concluyendo ya en la parte final, de lo que les hablaba de la gestión de la movilidad, ¿sí? Si hablamos, bueno, de reducir, en este caso, el uso del vehículo particular, de mejorar el transporte público. Entonces, aquí está en la imagen el ejemplo más claro que yo les decía de Curitiba, ¿sí? Es una de las ciudades que ha alcanzado el éxito más grande en cuanto a la eficiencia de su transporte público. Y eso se ha cumplido en base a varios aspectos, varias puntos de planeación que han ayudado a cumplir. Y esto se basa básicamente, si ustedes pueden mirar la imagen, ¿sí? Vamos a partir de la mitad donde dice el eje estructural, ¿sí? El eje estructural básicamente hablaríamos que por el centro, en este caso de la ciudad, tiene la línea de transporte masivo más grande, ¿sí? Ya, entonces,
aquí tiene su sistema de transporte privilegiado, ¿sí? Tiene su sistema de transporte y si se fijan, esta puede ser el área comercial, ¿sí? El área comercial, ¿sí? Aquí dice de hecho comercio, comercio. Entonces, aquí posiblemente es donde se centra la mayor cantidad de viajes o usuarios que requieren realizar un viaje. Entonces, donde tengo mayor densidad, y donde tengo una alta densidad de usuarios, de pasajeros, ¿sí? Ya sea por su uso comercial, negocios o residencia como tal. Entonces, ahí es donde voy a colocar o implementar un sistema de transporte masivo, ¿sí? Es decir, donde me abarque mayor cantidad de usuarios, de pasajeros. Y a medida, si miran, como que va decayendo de alguna manera, va decayendo la densidad de su población, es decir, esta puede ser su zona urbana. Entonces va decayendo su densidad, va bajando su densidad, hasta que posiblemente ya estas son las partes un poco alejadas de la ciudad, donde no existe mayor demanda de pasajeros, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el éxito sobre todo aquí de Curitiba? Es que donde centramos o nosotros planificamos de que se genera mayor comercio, es donde está estructurado el eje principal de su sistema de transporte, ¿sí? Obviamente, acá podemos tal vez tener un sistema de transporte, pero de menor densidad y que esté conectado al sistema de transporte acá. Entonces, ese de manera general fue uno de los enfoques de Curitiba, ¿no? Como les dije, donde se centre su mayor cantidad de comercio, residencia, negocios, actividades que generen mayor número de viajes. Entonces, ahí es donde se centró el sistema de transporte masivo, es decir, de mayor capacidad. Eso ha ido en función de donde, en este caso, tengo mayor o menor densidad, ¿sí? Por eso aquí nos dice Curitiba compró terrenos y construyó viviendas accesibles precisamente en estos corredores y cerca de industrias. De alguna manera aquí, entonces, facilitaron para que en estas zonas se generen mayor comercio o se construyan edificios de 10, mínimo 10 o más pisos. Entonces, ya en la parte un poco más alejada, de alguna manera, estuvo más restringido a eso, ¿sí? Porque un edificio de 10, 5 o 10 pisos, hipotéticamente, genera mayor número de viajes, porque vamos a tener oficinas, vamos a tener negocios, vamos a tener vivienda, entonces más personas se van a centrar ahí. Pero entonces, como más personas se centran ahí en esta zona o en este sector, entonces van a necesitar del transporte público, ¿sí? Entonces, esa fue una de las visiones de Curitiba, ¿sí? Dar o estar acompañado de la planificación territorial, es decir, cómo quiero que se expanda mi ciudad, cómo quiero que esté básicamente constituidas sus zonas comerciales, sus zonas residenciales, cuáles son las zonas de mayor densidad. Entonces, eso en función del transporte y por eso tuvo el éxito deseado, ¿sí? Ustedes, sí me gustaría que miren ahora, de hecho, ya no solo en documentos, en archivos, sino en videos, el sistema de transporte de Curitiba. Y es algo muy, muy, muy bueno que les va a permitir a ustedes de alguna manera ampliar ya los conocimientos, primero de hecho, y luego ir despejando tal vez las dudas que tengan en cuanto a su carrera, en cuanto a tener claro qué es lo que están siguiendo, ¿sí? Y irle cogiendo siempre, como les dije, un poco más de cariño, ¿sí? Bueno, son ya las 11:08, me he pasado unos minutos, por cual les pido disculpas y pues les agradezco por su gentil atención, por la atención brindada. Ingeniero, Sí, dígame. una consulta. ¿Esas diapositivas las sube usted a la plataforma? Sí, sí, estas diapositivas, esta presentación, yo las subo a la plataforma ahí de Moodle, ¿sí?
A ver si ya creé. Ya. Ya está creada, por cierto, la actividad en clase. ¿Sí? Objetivos de transporte está dentro de la semana número 2. Entonces, presten atención a las indicaciones, ¿ya? La presentación o las diapositivas que yo les proyecté la clase anterior y la clase del día de hoy, yo les voy a compartir en la plataforma para que ustedes se descarguen, las revisen y todo lo demás. Sobre todo las tengan. Ya. La tarea o el trabajo en clase que realizaron el día de hoy también está como una actividad y la pueden subir a la plataforma. ¿Sí? La deben subir, de hecho, a la plataforma. La voy a habilitar hasta hoy en la noche. Listo. Y el examen que tendríamos con ustedes, bueno, quisiera saber si todos están de acuerdo para mañana en la tarde o hoy en la tarde. Sí, porque el día viernes creo que ya no ha de ser muy factible. Tal vez tengan otros docentes también que vayan a tomarles tal vez alguna evaluación o ya prácticamente como ya finalizan, ya se van a dar de vacaciones. Entonces, mejor el día de hoy en la tarde o mañana, quisiera que se pongan ustedes de acuerdo. En la tarde más o menos, ¿qué hora sería, ingeniero? Ya en la tarde más o menos, ¿qué hora sería? Estaría bien de 2 a 6 de la tarde. Sí, estaría muy bien. Ya. Sí, estaría bien. Hoy de 2 a 6. ¿Está bien de hoy de 2 a 6? Pero díganme. Pero de mi parte, sí, ingeniero, está bien. Ya. Porque hoy día sí tengo libre. Ya. Kimberly, alguien me decía. No, dígame, chicos, dígame Para mañana. para mañana. Ah, ingeniero, los compañeros están diciendo para mañana hasta que escriben en el grupo. ¿Cuál grupo, pero? Ya han de tener ustedes grupo entre ustedes. Pues. Claro, para pasar las tareas. Solo las tareas, pero. Oye, ingeniero, un ratito, una consulta. Claro. Usted se habla con los otros ingenieros, con los profesores, ¿Con cuál específicamente? con todos,